Me llamo Carolina. Tengo 32 años y trabajo como consultora senior en gestión de experiencias gastronómicas desde hace más de una década, después de haber empezado literalmente en el mostrador de una cafetería en el interior de Minas, donde mi madre freía pasteles mientras yo me encargaba de la caja, hacía la compra y limpiaba el suelo con jabón en pastilla y lágrimas contenidas, intentando mantener vivo el negocio familiar, hasta que el ayuntamiento decidió alquilar el edificio donde trabajábamos a un supermercado, y tuvimos que cerrar con deudas y vergüenza, pero decidí que ese no sería el final de mi historia, y por eso estudié como una loca con una beca del ProUni, cogiendo el autobús a las 4 de la mañana para llegar a la facultad, y luego yendo directamente al restaurante donde era camarera, hasta medianoche, durmiendo poco, pero alimentando grandes sueños. Y fue así como entré en un programa de prácticas de una consultora internacional donde destacé, a pesar de ser siempre la única que traía la comida y no entendía las bromas sobre esquiar en Suiza. Y fue allí también donde conocí a Rafael, ingeniero de formación, dueño de una mirada dulce y un apellido que sonaba como los nombres de los edificios de los barrios más caros de la ciudad, y que me trataba con una amabilidad que al principio me hizo desconfiar, pero que luego me conquistó. Sobre todo porque nunca intentó menospreciarme, ni siquiera cuando sus amigos hacían bromas veladas sobre mi acento, o cuando su madre, la incomparable Esther Monteverde, me lanzaba miradas de quien evalúa la postura de una silla antigua en una subasta de piezas raras. Pero Rafael parecía sinceramente enamorado, y con el tiempo me pidió matrimonio con un sencillo anillo y una sincera petición que me hizo llorar en la escalera de la consultoría, al final de una fría jornada de trabajo. Y así fue como terminé entrando en una familia que se consideraba una institución social y económica de la ciudad, con cenas cada 15 días, donde se servían platos franceses que yo sabía pronunciar por haber estudiado sola en Duolingo, con nombres que nadie podía explicar, y vinos que olían a tierra mojada se discutían, con el mismo fervor con que se discute la religión en círculos de amigos íntimos, y a pesar de todo eso, me mantuve firme, tratando de integrarme, de adaptarme, de encajar, hasta que un día, un domingo por la tarde, después de una discusión sobre dónde pasarían las fiestas de fin de año, escuché a Esther decir en un tono que no me era desconocido, pero que nunca había sido tan explícito: Carolina no es de los nuestros, no va a entender ciertos códigos. Y Rafael, que también lo oyó, solo respondió: «Mamá, por el amor de Dios», y cambió de tema como si se tratara de una simple grosería, y yo me lo tragué, como quien se traga una astilla para no sangrar en público, pero me prometí a mí misma que nunca más bajaría la cabeza. Y así seguí, creciendo en mi carrera, siendo llamada para liderar proyectos internacionales, reestructurando restaurantes al borde de la quiebra, y siendo invitada a dar conferencias, pero sin comentar nada de eso con la familia Monteverde, porque todo lo que venía de mí, siempre, se interpretaba como un intento de compensación, y eso quedó más claro que nunca en el 70º cumpleaños de Esther, cuando Rafael estaba de viaje y me pidió que representara a la familia, y ella organizó una cena en el restaurante más cotizado de la ciudad, El Marel, un lugar que, por coincidencia o ironía, acababa de pasar por un proceso de remodelación dirigido por mí misma, y que, antes de eso, había perdido el 40% de sus clientes debido a un menú confuso y un servicio robótico. Y yo había pasado 3 meses allí, trabajando con el chef, formando al equipo, rediseñando la propuesta, reposicionando la marca y pasando noches en vela para convertir El Marel en lo que era ahora. Uno de los lugares más codiciados para eventos privados y visitas de celebridades discretas. Y cuando llegué al lugar esa noche con un mono negro, que me encantaba, tacones medios y un moño que me daba seguridad, fui recibida por el maître, con una sonrisa y un «siempre es un placer volver a verla, señora Carolina». Pero cuando me condujeron a la mesa reservada por los Monteverde, me di cuenta inmediatamente de que algo iba mal, ya que todas las sillas estaban ocupadas y solo había 10 asientos, todos ocupados por familiares sonrientes, amigos de toda la vida e incluso una prima lejana que nunca aparecía, pero cuya presencia ahora parecía más valiosa que la mía. Y cuando me acerqué,
Esther levantó los ojos del menú con esa sonrisa ensayada que solo ella sabía hacer y dijo: «Oh, Carolina, has venido. Pensé que con Rafael fuera no tendrías motivos para aparecer». Y antes de que pudiera decir nada, añadió: «Por desgracia, la mesa es para 10 y ya estamos completos, pero quizá pueda conseguir algo más adecuado para ti. Quizá en el salón de entrada. Hay un bistró nuevo muy agradable que quizá se adapte más a tu estilo». Y sentí que se me subía la sangre a la cara y se me humedecían los ojos, no de tristeza, sino de una rabia tan contenida que apreté los dientes involuntariamente para no estallar. Y en ese preciso instante recordé quién era yo y de quién ella nunca imaginó que era. Porque la verdad es que Esther había elegido ese restaurante para mostrar su buen gusto y excluir con clase, pero no sabía que todo lo que encantaba allí, desde el tono de la iluminación hasta la selección de quesos del Couvert, había pasado por mis manos, por mis ideas, por mi firma, y antes de que nadie pudiera sugerirme que esperara de pie hasta que quedara un sitio, respiré hondo. Me alejé de la mesa y me dirigí a la recepción, donde llamé al gerente por su nombre, y en menos de un minuto me condujeron a la mesa más reservada y encantadora del restaurante, con vistas al jardín interior y música ambiental perfectamente calibrada. Y mientras me sentaba y aceptaba la copa de vino que me ofrecía con cariño uno de los sumilleres, el chef apareció con una amplia sonrisa y dijo: «Es un honor recibirla de nuevo aquí, Carolina. Su mesa está a la altura de usted. El menú especial de esta noche se ha inspirado en las sugerencias que nos dio». Y mientras tanto, la mesa de los Monteverde se retorcía en silencio, fingiendo no darse cuenta, pero claramente molesta por ver a la que debería estar relegada a la invisibilidad, siendo reverenciada públicamente, y yo solo sonreía, saboreando cada plato como quien saborea una venganza serena, sabiendo que allí, en ese espacio cuidadosamente pulido para impresionar, la única persona verdaderamente reconocida era yo, no por el apellido heredado, sino por el valor construido. Y mientras la cena continuaba y las miradas nerviosas me buscaban de vez en cuando, yo no correspondía, porque había aprendido que quien intenta borrarte con sofisticación teme más que nada que brilles sin pedir permiso. Y esa noche, entre una copa y otra, entre platos diseñados con precisión y elogios susurrados a mi alrededor, comprendí que hay derrotas que no necesitan ser anunciadas, porque se hacen evidentes por el simple hecho de que el plan de exclusión se transforma, sin que nadie lo prevea, en una celebración de la fuerza que intentaron disminuir. Y cuando el chef trajo a mi mesa el último plato con una tarjeta que decía: «Para la que nos enseñó a servir con alma», sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas de nuevo, pero esta vez por un tipo de victoria que no necesita aplausos, porque se sustenta en la conciencia tranquila de quien nunca dejó que el desprecio ajeno determinara su lugar.